Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Padre, gracias en este tiempo. Padre, gracias también por cada uno de mis hermanos. Padre, que ya estamos aquí para aprender de tu palabra es verdad, tú eres verdad, Padre, y confiamos en ti. Por eso estamos en ese lugar. Queremos que nos ayude a través de tu Espíritu. Enséñanos el día de hoy, Padre, y también ponme detrás de Cristo, que seas tú, Padre, enseñándonos de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, antes de entrar en este tema, quiero contarle una historia. Así que voy a contar una historia rápidamente para que así nosotros podemos analizar lo que nosotros vamos a mirar el día de hoy. Yo creo que muchos conocen esta historia, pero está en el libro de Daniel. No lo voy a mencionar el capítulo, pero está en el libro de Daniel. La historia es, había un hombre, había un rey fuerte, poderoso, hizo sus grandes cosas, hizo todo lo que quería hacer. Y después un día, el Señor lo advirtió de algunas cosas. Él soñó algunas cosas. Y Dios no hace ninguna cosa sin que Él primero avisa. Entonces Él enseñó a él a través del sueño. Él no entendía. Dios lo estaba preparando a aquel hombre desde mucho tiempo para deshacer de los enemigos. Entonces un día había un hombre ahí que era profeta de Dios, que podía entender el sueño, y le explicó a él. Y él le dijo: por 7 años Dios te ha puesto a ti en 7 años de esta manera. Y él un día salió delante de su palacio, se puso y miró toda la grandeza que él había hecho. Él dijo: todo esto he hecho con mi poder. Todo esto he hecho yo con mis propias fuerzas. Dice, de repente vino una voz del cielo y luego se quitó el entendimiento, sus pensamientos, y le quedó un pensamiento como de un animal. Y duró 7 años fuera de toda ciudad, de toda gente, en el monte. Vivió como los animales, crecieron los cabellos, salieron los pelos, las uñas se alargaron, se hicieron todos, hasta que cumplió el tiempo que Dios había señalado. Ese hombre cobró otra vez la memoria y levantó su mirada al cielo y reconoció y dijo: este es el verdadero Dios, que pone reino, quita reino, y su dominio es sobre todo. Él hace con todo como Él quiere. Nadie puede hacer más que Él, porque Él tiene dominio sobre todas las cosas, sobre toda la humanidad. Entonces esta historia yo creo que nos va a llevar a nosotros a entender que Dios tiene dominio sobre todo. Entonces esta mañana el tema que yo tengo, las cosas que acompañan la salvación, así se llama el tema. Entonces vamos ahí en Hebreos capítulo 6 versículo 9. Para que nosotros, todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida, dicen estos versículos que tienen que mejores cosas. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Así que por tener a Cristo como nuestro Salvador, tenemos cosas mejores, hermanos. Cosas mejores. Si tú tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida,
tienes muchas cosas mejores que aún ni tu mente puede llegar a analizar, a pensar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. Pero si tú no tienes a Cristo en su corazón, entonces no se puede hacer grandes cosas. No vas a conocer lo que Dios tiene para ti. Primero es reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Ahora, son algunas cosas que yo quiero hablar el día de hoy, pero vamos a ir por número. El número 1, membresía en la familia de Dios. En cualquier lado que tú vas, antes de que miremos esta parte, en cualquier lado donde tú vas, siempre te piden una identificación, ¿verdad? Siempre te piden una identificación para identificar si eres tú. Ahora, cuando tú ya eres salvo, Dios también te ha dado algo que tú te identifiques también delante de Dios. La membresía en la familia de Dios. Muchos tienen la idea falsa de que Dios es Padre de todo hombre y que todos los hombres son hermanos. ¿Será cierto así? Esa es la idea de todo el mundo. Todos somos hermanos. Se escucha bonito, ¿verdad? Se escucha la palabra. Qué buena gente, qué amabilidad, qué corazón tiene esa persona. Mira que todos somos hermanos. Solamente en el sentido de la creación. Todos somos creación de Dios. Pero no, hermanos. Todos somos creación de Dios. Dios es el Padre de todo hombre. Y los hombres solo son hermanos espirituales cuando son miembros de la familia de la fe. Cuando han puesto su fe en el Señor Jesucristo como Salvador de su vida. Entonces sí, son hermanos. La única manera de ser miembro de la familia de Dios es nacer en ella. ¿Cómo se puede hacer esto? Juan 1:12. El Evangelio de Juan 1:12, yo creo que es un texto bien conocido dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta de memoria lo sabemos, ¿verdad? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué tenía que hacer? Creer en Él. Le dio, cuando esa persona creyó en Él, ¿qué es lo que sucedió? Le dio potestad. ¿Qué quiere decir esto? Le dio el derecho. Le dio el derecho de ser hijo de Dios. Hermano, cuando nosotros miremos la palabra de Dios, ¿cómo yo puedo ser miembro en la familia de Dios? Yo tengo que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo no puedo decir a todos, hermanos, cuando la Biblia me enseña a mí, primero yo tengo que reconocer a Jesucristo. Entonces, todas las familias de la fe son mis hermanos. Dice ahí, mas a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, los que creen en Jesucristo. Así que no son otra persona, todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y vamos en otro versículo más, allá en el libro de Juan 3:36, bien conocido también ese versículo. Amén. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú rechazas
al Hijo de Dios, en pocas palabras, tú eres enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios. Y cuando hay dos que son enemigos, no hay paz. No hay paz. No hay tranquilidad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Ese es el plan perfecto de Dios a través del Señor Jesucristo. Para que yo pueda ser miembro dentro de la familia de Dios, yo tengo que creer en Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. En otra manera, yo no puedo hacer. Yo sigo siendo como todo el mundo dice. Todos somos hermanos. Dios nos ama a todos. Todos nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un solo Padre que es Dios. Se oye bonita la palabra, pero la Biblia me enseña a mí que no es así. Solo aquellos que han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Hay una diferencia. Y también allá en la carta de Pedro, primera de Pedro 1:23, dice en esta manera: siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos nacido, hermanos, de algo que es poderoso, a quien nosotros hemos creído, a nuestro Señor Jesucristo. Al creer en Cristo como Salvador de tu vida, el hombre llega a ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hija, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuándo es cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre? Cuando nosotros hemos creído en Él como el Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Nos da ese derecho de ser hijo de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hay otro versículo más. En Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Dice de esta manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús llegamos nosotros a ser hijos de Dios. En otra manera no se puede, hermano. Tú no puedes podemos decir como todo el mundo lo dice: todos somos de una sola familia, todos somos hermanos, pero la Biblia me enseña a mí que no es así. Yo puedo llegar a ser hijo de Dios reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Entonces Él es mi Padre. Entonces Él me escucha. Él está siempre conmigo. Él me está ayudando a mí. Él me cuida en todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo. Número 2. La Biblia habla de la adopción del creyente en la familia de Dios. Romanos 8:15. Regresemos al libro de Romanos. Dice de esta manera:
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos otro versículo más. En Gálatas 4:5. Regresemos al libro de Gálatas. Unos tiempitos, unos segundos por ahí, ¿verdad? Que somos rápidos para... Dice de esta manera: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Ahora, yo quiero que entendamos algunas palabras aquí. Dice, la adopción bíblica es para alguien que ya es miembro de la familia de Dios por su fe en Jesucristo. Esa es la adopción. La adopción bíblica es para alguien que ya es miembro de la familia de Dios por su fe en Jesucristo. En otra manera, no se puede. En la familia de Dios, adopción quiere decir que uno es públicamente conocido como un hijo adulto. Con todos los derechos y privilegios de tal posición. Todo lo que el Padre da. ¿Cuáles son esos? Todas las promesas de Dios. En el momento de la salvación, nuestro Padre Celestial ubica tal nuevo creyente como un hijo maduro en su familia. Por eso somos hermanos en Cristo. Ahora sí podemos llamarnos hermanos, porque tenemos un solo Padre. ¿Cómo llegamos nosotros a tener esta posición delante de Dios? A través de Cristo. Por creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Antes no podemos llegar a tener todo ese privilegio que Dios ofrece si no reconocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces todo está en el Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos de creer en Él para poder tener todos estos requisitos, tener todo este privilegio, tener todo este derecho que Dios nos da como hijo y como adopción. Cuando nosotros podemos mirar el fondo de la palabra de Dios, hermanos, tan sencillamente como Dios tiene equipado a cada uno de sus hijos con todas las promesas de Él. Así que no podemos nosotros decir que yo no tengo nada, no puedo mirar al Señor. No, la palabra de Dios lo dice. Si yo creo en Él, yo creo en su palabra. Entonces nosotros llegamos desde el momento de la salvación. Nuestro Padre Celestial ubica todo nuevo creyente como un hijo maduro dentro de la familia. Así que si tú hoy reconoces tu error delante de Dios, hoy mismo tú eres hijo de Dios y reconocido delante de Él. No hay que esperar. No esperes si llegas a entender esta palabra, porque aún dice ahí en Juan 3:36, dice, tenemos que creer en Él, si no, la ira de Dios sigue estando en nosotros. Dice, número 3.3, aquí vamos rápido, ¿verdad? Yo creo que vamos a salir rápidamente aquí en este lugar, pero con la palabra de Dios bien puesta en nuestra mente, ¿verdad? Justificación, número 3. La justificación es más que ver al pecador sin su pecado, como si nunca
hubiera pecado. Esa es la justificación. Así que ponga en su mente esa palabra. Ahora, déjame regresar lo que quiere decir, lo que va aparte de justificación. Cuando yo me presento, me justifico a sí mismo, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Yo puedo justificarme a sí mismo? Bueno, vamos a mirar eso, después entramos en lo que es justificación. Y miremos nosotros dónde estamos cada uno de nosotros. Tratemos de analizar, de entender lo que Dios va a enseñar a nosotros. En el Salmo 130, versículo 3, dice así: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios mirara nuestros pecados, ¿quién podrá estar de pie delante de Él? Cuando las Escrituras dicen que Él es santo, es el limpio, sin mancha, dicen las Escrituras. Si Dios mirara el pecado en cada uno de nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿O qué pasaría de nosotros? Hay que analizar lo que Dios está diciendo. Dice también allá en el Salmo 143, 2, dice así: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Estos dos hombres que estamos nosotros mirando, aquí está el libro de los Salmos, eran siervos de Dios. Eran siervos de Dios. Dice de esta manera: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ahora, la palabra de Dios me enseña a mí, puedo entender lo que Él dice. Yo puedo llegar delante de Dios y decir: Dios, yo estoy bien, yo no hago mal a nadie. ¿Cómo me pongo yo delante de Dios? ¿Así dice Dios? No. Esa es la táctica, maña del enemigo de este mundo. Tú nomás dile que estás bien, que no debes nada, y tú estás bien con todo lo demás. ¿Cómo puedo yo, si Dios mirara mis pecados, cómo estaré yo delante de Dios? Yo no podría estar delante de Dios. Si Él es santo, Él odia todo el pecado, ¿qué haría Dios conmigo? Me destruiría. Yo puedo estar vivo, yo puedo caminar delante de Dios, es porque es a través de Cristo. Yo puedo estarme delante de Dios alabando, glorificando su nombre. Dios sabe que soy hombre y cometo errores, pero a través de Jesucristo yo puedo estar delante de Dios. No es por mí mismo, porque si Dios mirara todos mis errores, yo no podré estar delante de Dios. Y luego, ¿cómo puedo justificarme delante de Dios? Yo puedo decir a Dios: Dios, yo no soy malo. Dios, yo no hago mal a nadie. Dios, yo ayudo a los demás. Cuando sus ojos están sobre todo su universo. ¿Podré yo estar delante de Dios y decirle así? No, hermanos. No. Solo es a través de Cristo. En otra manera no se puede. Pues ante Dios nadie puede alegar inocencia. Allá en Romanos 3:20, unos segundos para que puedan encontrar Romanos 3:20, dice de esta manera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Esa es la ley. La ley enseña que nosotros somos pecadores. Si no fuera por la ley de Dios, yo diría que estoy bien delante de Dios. Como los mandamientos de Dios me enseñan, me habla a mí, que yo necesito ser perdonado. Yo necesito reconocer mi error delante de Él, porque soy un hombre pecador. Entonces yo tengo que creer en el Señor Jesucristo. Solamente en esa manera puedo ser justo delante de Dios. Esa es la justificación. Yo no puedo por mí mismo. No puedo yo justificarme a mí mismo de decir, soy muy buena gente. Aunque no he matado a nadie, aunque no he hecho mal a nadie, aunque no he golpeado a nadie, pero Dios dice, yo nací bajo el pecado y necesito reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Esa es la manera que yo puedo ser justificado, ser justo delante de Dios, y va a ser a través de Cristo, por la obra que Cristo hizo en la cruz. También en Gálatas 2:16 dice de esta manera, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Así que, hermanos, fuera de Cristo tú no puedes presentarte, decir a Dios que tú eres justo. Tú no puedes ir delante de Dios y decir a Dios, Dios, yo no he hecho mal a nadie, yo estoy limpio de todo. Cuando Dios dice que todos somos pecadores. Hay un tiempo allá en el libro de Romanos, capítulo 2 hacia adelante, un día Dios trató de buscar si hallara un justo en la tierra. Y dice la Escritura que no halló ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Entonces ningún ser humano puede justificarse a sí mismo. Ningún ser humano. Toda la humanidad tiene que reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si rechaza a Cristo, si no crees en Él, si dices que Cristo no es Dios, si dices que Cristo no ha venido, no has creído en Él, tú sigues siendo enemigo de Dios. Tú necesitas reconocer a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Dios nos otorga la justicia de Cristo y nos declara justo sobre la base de la obra de Cristo en la cruz. Esa es la justificación. Ahora, deja regresarme a donde yo estaba. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a ser justo delante de Dios? A través de Cristo. Si a través de la obra de la ley nadie puede ser justificado, la ley demanda que todos somos pecadores. Ahora, ¿cómo yo puedo cumplir toda esa ley y presentarme justo delante de Dios? Cristo cumplió la ley por mí. Lo único que yo hice es reconocer a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y esa ley fue cancelada. Y Dios me dio la salvación, la vida eterna. Él perdonó todos mis pecados. Y ahora dice que soy justo a través de la obra de Cristo en la cruz. Nadie puede cumplir
la ley de Dios. Solamente Cristo. Cristo es el único. Por eso la Biblia enseña que Cristo es el camino para llegar al cielo. Ahora, Dios me mira a mí, justo delante de Él, por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento que Cristo llevó, no la merecía Él, la merecía yo. La muerte que Cristo murió en la cruz, no lo merecía Él, yo lo merecía, porque yo soy pecador, no Él. Entonces yo tenía que morir, no Él. Pero por amor hacia mí, Él tomó la decisión de ir a la cruz y morir por mí, para poder darme la vida eterna. En otra manera no se podía hacer. La ley de Dios tenía que cumplir al pie de la letra. Entonces, todo lo que yo soy el día de hoy, gloria y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar delante de Dios. Dice, justificación significa que Dios mira al pecador como uno a quien Cristo le otorga su justicia y lo declara justo sobre la base de la obra de Cristo en la cruz. Efesios 3:13. Efesios 2:13. Efesios 2:13. Efesios 2:13 dice de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo fue a través de Cristo. Ahora, todos mis pecados, lo que yo merecía era la muerte, pero Cristo tomó en mi lugar. La sangre de Cristo cubrió todo en mí. Cuando Dios me mira, mira la sangre de Cristo en mí, cubierto por la sangre de Cristo, y me mira justo delante de Él. Todo es por poner mi fe en el Señor Jesucristo. Todo es por reconocer a Cristo como el Señor de mi vida. Esa es la manera que Dios mira justo a aquel persona que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. La justicia de Cristo nos es imputada. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, así de simple, de fácil, nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros presentamos justo delante de Dios? Es porque has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Es porque has creído en Él, que Él es el Salvador de tu vida. Por eso tú puedes presentarte justo delante de Dios. Muchas cosas lo que Dios ha hecho por nosotros. Grandes cosas lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso cuando nosotros miramos allá en Hebreos 6:9, tenemos cosas mejores, cosas de la salvación. ¿Por qué? A través de Cristo. Dios nos da todo a nosotros por reconocer a Cristo como Señor y Salvador de mi vida.
Dios nos declara justo porque estamos revestidos con su justicia. Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice en esta manera, es un texto bien conocido: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es primero? Tenemos que justificarnos, ¿verdad? Ser justo. ¿Cómo? A través de Cristo. Entonces, ¿qué ya viene? Viene esa tranquilidad que ya no eres, ¿qué? Condenado delante de Dios. Dios te perdonó todos tus pecados. Dios dejó atrás todos tus pecados. Ahora, por eso la Biblia dice, cuando tú reconoces a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, dice que tú eres nueva criatura. De aquí hacia adelante, tú eres un hijo de Dios. Ahora tienes nueva vida de seguir hacia adelante, de aprender a vivir conforme a lo que Dios manda a través de su palabra. Por eso la Biblia enseña, somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Nacimos de nuevo en Dios, en Cristo. Ahora de aquí hacia adelante, mi vida pertenece a Él. Luego mi caminar pertenece a Él. De aquí hacia adelante, todo lo que yo tengo que hacer es obedecer sus palabras y seguir hacia adelante. Porque yo soy una nueva criatura, voy aprendiendo el paso de mi Señor Jesucristo. Así que Dios es maravilloso, Dios es grande, Él es poderoso. Todo el derecho, como un hijo de Él, Él nos ha dado. Todas sus promesas están ahí. Todo lo que Él quiere darme están ahí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que buscarla. Yo tengo que seguirla. Yo tengo que aprender a hacer, a vivir, a obedecer y a caminar con Él. Él ya lo tiene todo para mí. Lo tiene todo, todo están ahí. Lo único que yo tengo que hacer es dar un paso más hacia Cristo. Dar un paso más hacia adelante. Por eso Dios nos otorga la justicia de Cristo y nos declara justos sobre la base de la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que Dios hace por cada uno de sus hijos. Así que yo ya aprendí el día de hoy. Dios me enseñó a mí que yo no puedo justificarme a mí mismo. Yo no puedo llegar delante y decir que yo no debo nada a Dios. Yo no puedo llegar delante de Dios y decir que yo no soy malo, yo soy buena gente. Yo no puedo llegar delante de Dios a decir a Dios, yo no he hecho mal a nadie, yo soy muy buena gente, por eso yo sé que tú eres mi Dios, por eso yo sé que tú eres mi hijo. Las Escrituras no dicen así, que ningún ser humano puede justificarse delante de Él. Tiene que reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida para que Él pueda ser justo delante de Dios. Si no, su pecado aún permanece en Él y Él vive siendo enemigo de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Pero la humanidad toma la decisión de vivir apartada de Dios. Dios ha preparado un lugar especial para todos aquellos que creen en Él, para todos aquellos que son salvos. Dios tiene mejores cosas preparadas para cada uno de ellos. Y Dios preparó también otro lugar de tormento, pero no para la humanidad. Es para
para el enemigo, para Satanás, con todos sus ángeles. Para eso preparó Dios ese lugar de tormento. Pero la humanidad va a llegar a ese lugar. No es porque Dios quiere, sino la humanidad. Ellos mismos han tomado la decisión de rechazar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y por eso irán a aquel lugar. Dios no lo hizo para la humanidad, pero ellos tomaron su propia decisión de estar separados de Cristo. No reconocer a Él como Señor y Salvador de su vida. Entonces yo no tengo derecho de justificarme delante de Dios. Yo tengo que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Ese es el único camino que la palabra de Dios enseña a toda la humanidad. No hay nada más que Él puede hacer por la humanidad. Él ya hizo lo suficiente. Él envió a su único Hijo a rescatar, para que pueda rescatar toda la humanidad. Su plan es perfecta. Envió a su Hijo y su Hijo cumplió todos los requisitos de la ley de Dios. Por cada humanidad que cree en Él, su pecado es detenido. Su cuenta es resuelta delante de Dios. Dios le da esa libertad a aquel pecador. Pero si no vienes delante de Dios, te arrepientes de tu pecado, es difícil decir, duele decir a la humanidad, el único lugar que hay para ti es el lugar de tormento. Ahí no habla de paz. Ahí no es de tranquilidad. Cuando se llama lugar de tormento, ya sabemos lo que quiere decir. De sufrimiento en cada momento, en cada instante. El único lugar que tú puedes vivir en paz y tranquilidad es el lugar que Dios ha preparado. Porque Él es amor, Él es paz. Número 4. Santificación. Ser santificado significa ser apartado por el Señor y para Él. La santificación del creyente tiene 3 aspectos. Eso es lo que vamos a tratar de mirar. Santificación es ser santificado, significa ser apartado por el Señor y para Él. Para Él, no para mí. Para Él. Ese es santificación. ¿Tú eres un santo? Ahora piensa. Siempre vives que no hay tiempo para el Señor. Tiempo no hay para ti. Cuando aquí me enseña a mí, apartado por el Señor y para Él. Ahora, los 3 aspectos de santificación. En primer lugar, cada creyente es apartado en la que a su posición se refiere en el momento de su salvación. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera carta allá a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Dice en esta manera: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿verdad? Por Él, solamente por Él. Ese es ser apartado para Dios.
Dice, no ha hecho que por Dios sabiduría, justificación, justo, santificación, santo, y redención, perdonados tus pecados. Lo que hace Cristo cuando nosotros reconocemos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Un versículo más. Ahí donde nosotros estamos, la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 11. 6:11. ¿La tenemos, hermanos? Dale tiempo a todos, ¿verdad? Yo creo que somos rápidos para hojear la Biblia así, ¿verdad? Porque cuando yo estoy con los jóvenes, algunos de ellos me ganan, ¿verdad? Yo pensé que era más rápido, pero no. Dios tiene algunos todavía más rápido y bien preparado. Dice de esta manera, dice, y esto es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Hemos sido ¿qué? Limpiados. Ya somos santos. Somos justos. Y todo fue en el nombre de Cristo, por creer en Jesucristo. Hermano, así de fácil nos enseña la palabra de Dios. Yo puedo vivir gozando en la palabra de Dios cuando estoy estudiando, preparándome para algunos mensajes y todo eso. Cómo Dios hace todas las cosas. Yo en mi mente llega en esta manera. Cuando yo estoy ahí analizando la palabra de Dios, ¿por qué Dios es tan bueno? Yo soy un hombre que cometo muchos errores. Todavía no puedo tener un corazón como Dios pide que yo sea. Todavía no puedo vivir cumpliendo sus mandamientos como Él quiere que yo viva. Como yo todavía sigo siendo malo y aún Dios así me ama y Dios dice que yo soy justo, santo delante de Él. Y me llego a entender, cuando llego a entender, yo le pido perdón a Dios y le digo a Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Si no, yo no estaría vivo delante de ti. Tal vez mi vida sería como todo lo demás que vive en el mundo que no quiere reconocer a tu Hijo Jesucristo. Para ellos, viviendo, ellos dicen, estamos disfrutando, viviendo lo máximo, porque la vida es bonita, ¿verdad? Así viven todo el mundo. Fuera de Dios la vida es bonita. No, hermano, la Biblia no me enseña a mí así. Fuera de Dios no hay paz, dice las Escrituras. No hay tranquilidad. ¿Cómo yo puedo presentarme delante de Dios y tener todo esto lo que Dios me da? Que soy apartado para Él. Soy justo delante de Él. Él me ha perdonado todos mis pecados. No soy yo. Es a través de mi Cristo. Él cumplió los requisitos de Dios por mí. Él fue en la cruz, pagó toda esa deuda que yo tenía delante de Dios. Él lo pagó por mí, entregando su vida hacia la muerte. Y reconociendo a Él como Señor y Salvador de mi vida, Él me da todo este privilegio como hijo de Él. Él me da todo lo que yo necesito solamente por reconocer a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Así que a través de la palabra de Dios yo llego a entender que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo tengo que seguir a mi Señor Jesucristo.
En segundo lugar, número 2, cada creyente debe separarse continuamente para una vida santa. Cada creyente, todos aquellos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador en su vida, tienen que estar apartados para el Señor. Tienen que vivir apartado para Él. Cada creyente debe separarse continuamente para una vida santa. Por eso la palabra de Dios siempre nos enseña vivir en santidad, ¿verdad? Cada día. Allá en el Evangelio de Juan 17:17. Juan 17:17 dicen: santifícalo en tu verdad, tu palabra es que. ¿Cómo puedo yo vivir en santidad delante de Él? A través de su palabra. Hermanos, sin la palabra de Dios, si yo no pongo en mi corazón de aprender cada día lo que Dios dice a través de su palabra, mi vida no está viviendo como Dios dice que yo tengo que vivir. Mi vida más está a la manera que el mundo está viviendo. Si yo no tengo tiempo para la palabra de Dios, aprender de lo que Dios quiere, cómo yo tengo que vivir en este mundo, yo no voy a vivir como Dios quiere. Yo no voy a hacer una diferencia en medio de la humanidad de este mundo si no quiero leer y aprender lo que Dios me enseña a través de su palabra. Si yo no quiero buscar la palabra de Dios, nunca tengo tiempo para estudiar, para leer la palabra de Dios, ¿cómo voy a vivir en santidad en mi vida? No se puede. No se puede. Porque lo que yo aprendo hoy, ya mañana ya no sé. Porque el mundo va rodando rápidamente cada día, cada momento, cada segundo. Está metiendo muchas cosas en tu cabeza, cosas nuevas que está viendo. Tus ojos van reflejando hacia el mundo. Pero si tienes la palabra de Dios en tu mente, tú vives de acuerdo a lo que Dios dice. Yo tengo que vivir en santidad, porque eso es lo que Dios pide que yo sea. Tengo que vivir en esa manera. ¿Cómo yo puedo vivir en santidad? Aprendiendo lo que Él me enseña a mí. Yo tengo que, dice la palabra de Dios, que tenemos que llegar como a Jesucristo. Tenemos que caminar como Él anduvo en el mundo. ¿Cómo Él anduvo en el mundo? Anduvo hablando acerca del reino. Anduvo predicando, hablando el Evangelio, enseñando a la gente, a la humanidad, aconsejando a la humanidad. Y también de los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí, a los ancianos, a los pobres, de todo hizo Cristo. Yo tengo que vivir de esa manera. Eso es lo que Dios me enseña a mí. Tengo que marcar la diferencia dentro de esa sociedad que vive el sistema del mundo. Si yo digo que soy creyente, la gente va a decir: ahí va un hermano, mira ese, ahí va un santo, dice que es santo. Pero mira sus pasos, mira cómo anda, mira cómo es esa persona. Mi vida se nota de lo que yo soy. Ahora, si yo vivo en santidad como Dios me enseña de mí, entonces la gente va a mirar la diferencia como yo estoy viviendo. Apartado de Dios. Apartado para Dios. Esa es la única manera que yo puedo tener una vida en santidad. Cuando yo digo no tengo tiempo para las escrituras, dice su palabra es que verdad, santifícalo en tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que va a enseñarme a mí a vivir en este mundo. Ahora, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Dice en esta manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiámonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo va a haber el temor de Dios en mí? A través de la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que yo puedo encontrar aquí que Dios dice yo no debo de hacer. ¿Por qué? Porque Él castiga, ¿verdad? Él disciplina. Él hace muchas cosas. Yo tengo que buscarlo a Él. Yo tengo que vivir a la manera de Él. Muchas cosas, cuando yo leo la palabra de Dios, me pongo a leer, a estudiar, a escudriñar, aprendo muchas cosas. Muchas cosas los que Dios quiere enseñarnos a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué en veces estamos nosotros como que no sabemos? O si dentro de la iglesia llega un hermano y dice, hermanos, yo te necesito acá, mira, para que me ayuden. Es que yo no sé, ¿verdad? Así estamos. No estamos prestos para servir y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Y somos santos. Porque estoy fuera de la palabra de Dios. No lleno la palabra de Dios, mi mente y mi alma. La palabra de Dios me hace a mí fuerte dentro de todo lo demás. ¿Por qué? Porque estoy en la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Número 3, en tercer lugar, es la completa y la última. Y la última separación cuando el Señor venga otra vez por todos aquellos que ha creído en Él. El Señor va a venir, ¿verdad? Ahora, yo creo que todos nosotros conocemos este pasaje en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, 13. Primera carta a los Tesalónica, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Verdad? Esta es la palabra que me dolió a mí mucho cuando dice ahí el número 12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Realmente lo actuamos, hermanos? ¿Realmente lo hacemos? Eso es lo que me llegó en mí. Eso es lo que dolió mi corazón, analizar esta parte. ¿Realmente lo estoy haciendo? Dios, tú me tienes a mí que yo hago todas estas cosas, pero yo miro en mí que no lo estoy haciendo. Yo miro en mí que no estoy actuando como dice tu palabra. Ese me recuerda de reflexión, de analizar. Dios dice que tenemos que amarnos unos a otros. Dios dice que tenemos que vivir mutuamente unidos unos con otros. Tenemos que aprender muchas cosas tenemos que aprender. Pero Dios ya lo tiene aquí. Dios mira en nosotros que nosotros hacemos todo esto. Pero sí tenemos que aprender. Dios nos mira así porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero sí, nos faltan muchas cosas todavía que nosotros tenemos que aprender. Vivir unísimo en un solo amor.
haciendo todas estas cosas. Una vez más lo voy a leer, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, el versículo 13, para que sean, dice, afirmados vuestros corazones irreprensible. ¿Cómo lo tienen que encontrar? Irreprensible, en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Hermanos, tenemos que aprender a vivir como Dios nos enseña. Tenemos que tener una vida apartada para Él. Tenemos que vivir en santidad, aprendiendo todos los días. Nosotros somos seres humanos que cometemos muchos errores, pero poco a poco, como nosotros estamos aprendiendo, como nosotros estamos entendiendo la palabra de Dios, nosotros ya estamos sacando una que otra cosas que está ahí todavía en nosotros, ¿verdad? Y aprendiendo a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la palabra de Dios, porque me ayuda a mí mirar en mí mismo y miro las cosas malas que hay en mí y lo estoy desechando como un filtro. La palabra de Dios me está ayudando a mí deshacer todos aquellos que me estorban, que no sirven. Entonces hoy me estoy aprendiendo, tengo que aprender a vivir, de amar unos a otros. Que el Señor nos encuentre viviendo en santidad. El primer aspecto de santificación posicional se lleva a cabo en el momento de salvación. Todo está en el momento de salvación, ¿verdad? Como podemos decir, como si fuera un paquete que viene dentro de la salvación. En el momento que uno llega a reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Número 5, esta es la última. Número 5, trataré de ir rápidamente porque el tiempo, ¿verdad?, ya nos quiere. Dice, número 5 es perdón de pecados. Perdón de pecados. Cuando un pecador confía en el Salvador, sus pecados le son perdonados. La penalidad que merecen es borrado, pero no porque Dios se haya vuelto blando. Por eso ese pecador es perdonado, porque Dios dijo, pobre de mi hijo, ¿verdad? Lo va a perdonar todo. Entonces de aquí, sus pecados, ya se fue todo. Que muchos piensan que Dios sí habla la misericordia de Dios, porque esa persona llegó delante de Dios con un corazón muy sensible, muy humilde, ¿verdad? Tratando de decir a Dios, perdona todos mis pecados, por eso Dios lo perdonó. Fíjate lo que dice aquí, perdón de pecados. Cuando un pecador confía en el Salvador, sus pecados le son perdonados. La penalidad que merece es borrada, pero no porque Dios se haya vuelto blando. Ahora, el perdón de Dios no se basa en sus sentimientos de lástima por el pecador. Aquí donde nosotros tenemos que entender, hermano. El perdón de Dios no se basa por lástima por aquel persona. Dice, es porque la sangre de Cristo ha pagado todo precio por el pecado, que Dios puede perdonar todas nuestras transgresiones. Ahora podemos entender por qué nosotros debemos de reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando Dios dice que es pecado y Él está dispuesto a destruirlo, porque ha hecho enemigo de Dios. Dos pueblos que no se juntan, que son enemigos, hay guerra, hay destrucciones. No es porque Dios se ha puesto blando por eso, no, es porque nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Todo este castigo que nosotros merecíamos ha puesto en el Señor Jesucristo. Cristo la terminó, Cristo la cumplió por nosotros. Por eso Dios nos ha perdonado.
No es porque Dios se blandó de su ira, de todo eso, no. Cuando Dios dice que es pecado, es pecado. Cuando la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, es todo lo que se merece. Es todo lo que se merece. Pero nosotros podemos estar libres de todo esto por reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso Dios nos ha perdonado a nosotros. El perdón de Dios no se basa en su sentimiento de lástima por el pecador. Es porque la sangre de Cristo ha pagado todo precio por el pecado, que Dios puede perdonar todas nuestras transgresiones. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice de esta manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es a través de Cristo, por Cristo. Y también en Colosenses 2:13 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es a través de Cristo. Dios me mira a mí sin pecado, limpio, lavado, como nosotros hemos mirado hace ratito. Es porque yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Por eso Dios no me ha destruido todavía. Por eso todavía sigo aquí, porque puse mi fe en el Señor Jesucristo. No digo porque no hay misericordia de Dios, la misericordia de Dios hay. La Biblia dice que Dios da tiempo para que se arrepienten de sus pecados. Pero Dios, cuando Dios quiere destruir el pecado, Él lo hace, lo destruye, porque su palabra lo dice. Él odia el pecado. Una vez que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro pecado ya no nos condena, porque Cristo pagó la condena por nosotros. Dios ya no condena, porque Cristo cumplió todo por nosotros. Cristo pagó. Ahora vuelvo a decir lo que yo dije hace rato. Cristo estaba cumpliendo la ley de Dios que yo merecía bajo el pecado, muerte y separado de Dios para siempre, y luego destruido. Pero a través de Cristo, Dios me ha perdonado todos mis pecados. Y aquí no se basa de un solo pecado, aquí se basa de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Ese es el amor de Dios, por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Dice una vez más ahí en Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Así que Dios ha perdonado todos los pecados. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo. Hermanos, si tú no tienes a Cristo, olvídate de tomar y hacer tuyo lo que está diciendo en esta parte de las Escrituras. Aquí dice: para todos los que están en Cristo. ¿Cómo es los que están en Cristo? Los que han creído al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida.
Así que los puntos que yo ya hablé, dice, la justificación tiene que ver con el ser declarado justo y es algo positivo. El perdón se relaciona con la remoción y al quitar la penalidad y el juicio merecidos. Por lo tanto, el perdón constituye un ministerio negativo. En otras palabras, podemos decir que el creyente es un pecador, menos la condenación por su pecado, más la justicia de Dios con la cual es revestida. La justicia de Cristo en la cruz, y estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¡Qué bendición, hermanos! Dios nos ha puesto a nosotros en un lugar alto, ¿verdad? Todo es por Jesucristo. Cuando nosotros no éramos nada, cuando nosotros estábamos separados de Dios, destinados al infierno, al lugar de tormento, y Dios nos ha sacado de ahí y nos ha puesto en un lugar, hermanos, donde no merecíamos nosotros. Por eso tenemos que entender la gracia de Dios. El amor de Dios es tan grande y es la única. No hay otro más y nadie más como nuestro Dios. Así que por poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado privilegio y el derecho como hijo, como adopción y con toda la promesa de Él. Vamos a orar, dar gracias a Dios. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Padre, gracias porque hoy podemos nosotros entender todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros en este lugar. Por eso te damos las gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Padre, por tener un plan tan perfecto hasta concluirla, llevar a tu Hijo a morir en la cruz para poder rescatar a cada uno de nosotros. Y aún, Padre, reconociendo tu Hijo, aún te fallamos. Padre, nuestro error es grande delante de ti, pero por tu gracia podemos estar delante de ti. Ayúdanos a seguir adelante. Padre, cada paso que demos sea para hacer las cosas que agradan a ti. Y ayúdanos también a vivir en este mundo lleno de maldad. Apártanos de ellas, enséñanos a vivir en santidad, a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos cada uno de nosotros, junto con mis hermanos, que podamos vivir en armonía, como dice tu palabras, en amor unos hacia los otros. Padre, aprendiendo cada día a vivir de acuerdo a tu palabra. No podemos nosotros vivir en esa manera, Padre, si tú no estás con nosotros. Padre, enséñanos y pon ese deseo en nuestro corazón, el anhelo en nuestro corazón de escudriñar tu palabra, para así, Padre, podemos vivir en victoria en este mundo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que podemos estar delante de ti. Y gracias por cada uno de mis hermanos en este lugar el día de hoy. Tu palabra, Padre, es verdad, como tú lo has dicho, y nosotros creemos. Ayúdanos a vivir en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.